Muy bien, pues acabamos. Hoy no, tendríamos que acabar hoy la serie de Gálatas, de la predicación de Gálatas. La verdad es que ya sabéis que el pastor Fernando no pudo hacerlo en el momento que le correspondía, lo hará más adelante. Ya anunciaremos también, pero bueno, vamos a de alguna forma hoy concluir lo que sería este tiempo, creo que especial, porque insisto, muchas veces ir a la palabra del Señor, estudiarla de forma sistemática, sumergirnos en ella, trae fundamento, trae solidez, trae convicción, y esto de alguna manera nos ayuda permanentemente a echar en nuestra mochila, en nuestro bagaje, pues todo lo que es fundamento para desarrollar una vida cristiana adecuada. Entonces, empezamos con este libro. Recordáis que es un libro, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, seguramente, es el libro que escribió Pablo, y es como un bosquejo de lo que luego iba a desarrollarse con el libro de Romanos, que es el libro más teológico, más amplio y que más se desarrolla en la Biblia, en la teología. Y realmente este libro es muy enriquecedor. Recordáis que comenzamos viendo que el Evangelio no se negocia. El tema trata fundamentalmente que había gente que le intentaba enseñar a lo de Galacia, a los Gálatas, decía, oye, que además de lo que había aprendido, hay que circuncidarse, hay que desarrollar obras de la ley, hay que aplicar también cosas religiosas. Y entonces veíamos que el Evangelio no se negocia, el Evangelio es puro en la gracia del Señor y no hay que añadir nada más. No es una idea que podamos adaptar algo a nuestro gusto, sino que es una revelación divina que debe mantenerse pura continuamente. Cada vez que añadimos algo a la obra de Cristo, en realidad lo que estamos haciendo es debilitando su poder y no ayudándole precisamente. Después, nuestro hermano Julio predicó también con ese pasaje tan importante de justificado por la fe y no por las obras. Y este pasaje, que de alguna manera se desarrolla en Romanos, en Habacuc también, era lo que dio lugar a las chispas de la Reforma, que contribuyó también a recobrar esta perspectiva de la salvación por la fe y no por lo que hagamos. Nuestra relación con Dios no se basa en nuestro rendimiento espiritual, decía, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que ya no estamos intentando ganarnos el favor de Dios, sino que realmente vivimos desde el favor lo que ya hemos recibido en Cristo Jesús. La tercera predicación, la de nuestro hermano Javier, él nos recordó que no solamente somos perdonados, sino que somos adoptados como hijos de Dios. Y ahí el apóstol Pablo enseñaba que la salvación no viene por la ley, sino por la fe en Cristo, la cual nos hace hijos de Dios y nos concede, recordáis, el Espíritu, una nueva vida y una herencia eterna que transforma nuestra identidad y que nos llama también a vivir conforme a ella. La predicación que está pendiente de nuestro hermano Fernando manifestará cómo hemos sido llamados a vivir en la libertad gloriosa que Cristo Jesús conquistó en la cruz del Calvario. No es una libertad para desarrollar el egoísmo o la superficialidad, sino una libertad que se expresa en el amor a Cristo y en el amor a hacer lo que a Él le agrada que hagamos. También el hermano Steven, la semana pasada, nos recordó este pasaje de capítulo 5, en el que se hace realidad la vida espiritual cuando andamos en el Espíritu. No se trata de un esfuerzo externo, sino de una transformación interna. El fruto del Espíritu, recordáis, amor, gozo, paz, paciencia, es la evidencia de una vida rendida a Dios. Así el creyente no vive para ganarse el favor de Dios ni para satisfacer la carne, sino para servir, perdonar y edificar a otros desde la gracia recibida. Y acabamos hoy, ahora con todo esto en mente, con este repaso que estamos dando, llegamos al mensaje de hoy, donde viendo ese evangelio en el que hemos creído, esa identidad que hemos recibido y esa vida en el Espíritu, se expresa que ese evangelio realmente se manifiesta también en la manera en la que nos tratamos los unos a los otros. Vamos a ir al pasaje de Gálatas, capítulo 6, y no lo cerréis, vuestra Biblia, no cerréis este pasaje, porque realmente oramos y pedimos a Dios que nos hable, que pueda realmente saltar los versículos en nuestros corazones y sentir que realmente es Dios el que está hablando a nuestra vida en esta mañana de una manera especial. Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer en principio del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este pasaje de Pablo, de capítulo 6, es como un patrón que él luego continuó desarrollando en todas sus epístolas. Porque veis que toda la epístola, la de Efesios, la de Filipenses, que tiene también una fuerte carga teológica, independientemente de cómo empieza, se dice, por ejemplo, que Efesios es como si fuese el acta de cuando Pablo estuvo en el tercer cielo, en esa visión, esa revelación especial que tuvo, pues que, como que escribió la carta a los Efesios. Es una exageración, pero está manifestando la profundidad de la revelación. Y siempre, cada una de las epístolas de Pablo acaba con algo práctico, acaba con algo que se aplica a la vida personal y a la vida de la iglesia. Y después de la profundidad de Gálatas, en estos capítulos anteriores, lo que hace es precisamente que desembarca en algo fundamental como iglesia que debemos de entender. Porque lo que está diciendo aquí Pablo, que es importante cómo nos tratamos los unos a los otros. Porque el Evangelio no solamente consiste en lo que uno cree, sino que también consiste en cómo se vive en comunidad, cómo se vive en la célula, cómo se vive en la iglesia. Y hay aquí una verdad importante que la quiero señalar también, que la salud de la iglesia no solamente se mide por lo que se predica desde el púlpito, sino que también se mide por cómo se trata a las personas cuando fallan. La siguiente, por favor, Yarisa. Cómo se trata a las personas cuando fallan. Y es importante que podamos entender esta cuestión, la forma de relacionarnos para contribuirnos a la edificación, al desarrollo, al crecimiento, a la confrontación, porque hemos visto anteriormente que la vida espiritual se requiere vivir en el Espíritu, se requiere también dejar las cosas de la carne. Obviamente todos pecamos, pero la cuestión es, una cosa es pecar en algún momento y otra cosa es vivir de manera asidua y desarrollar una práctica pecaminosa que obviamente nos separa por completo del Señor. Así que cuando hay la primera situación, personas, hermanos y hermanas que caen, personas que de alguna manera ven que su vida fallan al propósito y al objetivo del Señor, ¿cómo actuar con ello? ¿Cómo de alguna forma ayudarle? Por eso el primer versículo es el siguiente: restaurar con espíritu de mansedumbre, dice el versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pablo no está diciendo, oye, si alguno falla, todos fallamos. Todos fallamos. La cuestión no es dar una imagen equivocada de lo que no somos, sino desde la realidad de que somos hombres y mujeres falibles, hombres y mujeres pecaminosos, hombres y mujeres limitados, hombres y mujeres que estamos todavía sujetos a pasiones de carne, como decía Pablo. En esa situación también hemos de entender que cuando queremos avanzar en el propósito del Señor, vivir como el Señor quiere, hay momentos en los que podemos fallar. Y entonces, ante esa realidad, que hay una realidad general, en cualquier iglesia, en cualquier persona, hay luchas, hay caídas, hay procesos, hay debilidades. La pregunta no es si habrá caídas, sino qué hacemos cuando haya esa caída. Entonces, Pablo dice, restaurarle. Restaurarle. Y esta palabra restaurar
permitidme que pueda también profundizar un poquito más en el original griego. La palabra en griego es katarkizo. Y esta palabra tiene un significado muy especial porque era una palabra que se utilizaba para reparar algo, para recomponer. Se utilizaba como cuando una persona se dislocaba algún hueso y el hombro, lo que sea, y se volvía a colocar en su sitio. Entonces era restaurar, era cataquizo. Y era la expresión precisamente de que el propósito de la disciplina o el propósito de lo que se desarrolla para ayudar a una persona no es el juicio, no es la separación, sino es la restauración para que vuelva al lugar de origen, para que vuelva al sitio que le corresponde. Así que precisamente hay momentos en los que sentimos que el pecado, la situación que vivimos, rompe nuestros huesos espirituales. Y el tema es ayudar para que realmente la persona no abunde en ese pecado, no abunde en los planteamientos, los principios que le llevan a ese pecado, sino que le lleve también a disfrutar de esa libertad gloriosa que podemos vivir en Cristo Jesús. Hemos sido levantados de la muerte para vivir conforme al propósito del Señor. Y en esa alegría y en ese gozo de lo que el Señor conquistó en la cruz, podemos también disfrutar de esa santidad que Dios ha provisto para nosotros. Ahora, ¿esto cómo se aplica? Lo siguiente, ¿esto cómo se aplica? Bueno, podemos pasar dos cosas, o ignorar el pecado y desarrollar indiferencia como si nada ocurriese, y entonces el pecado se va promoviendo, se va contagiando, se va transmitiendo, se va de alguna manera normalizando, y entonces esto es el principio y el fin para cualquier iglesia. No somos una peña, un club de amiguetes, no somos un club de formación teológico, intelectual, somos una iglesia del Señor. Hombres y mujeres restaurados por la sangre de Jesús. El propósito de Dios en tu vida no es que venga a la iglesia. El propósito es que haya santidad en tu vida aquí en la tierra. Y el propósito de Dios es que cuando estemos en el cielo haya realmente esa plenitud con el Señor. Ayer veíamos mi mujer y yo una película, ya lleva un tiempo, de un pastor que tiene un accidente de tráfico y durante hora y media muere. ¿Lo habéis visto alguno? Y lo único que no lo habíamos visto era María Luisa y yo, ¿no? Y esa película, pues el hombre, cuando de alguna manera casi que renace, está también ahí pasándolo muy mal porque un montón de huesos habían sido rotos, quebrados, era prácticamente imposible que podía salir. De alguna manera el hombre se encuentra en un dolor tremendo y durante mucho tiempo estaba como enfadado con la mujer que le estaba ayudando, que era un ángel prácticamente en la tierra, enfadado con sus hijos. ¿Y cuál era la cuestión? Que el hombre había vislumbrado de alguna forma, o él decía que había estado en el cielo en ese periodo de tiempo, y entonces era como que quería volver a su casa, a su lugar que le correspondía, y era como un rechazo a volver a la tierra. Yo no sé si lo que manifestaba este hombre, no tengo por qué ponerlo en duda, entenderme, pero tampoco tengo que poner como palabra de Dios cualquier película que se desarrolle, pero la realidad es que no hace falta que me lo diga ninguna película. La Biblia manifiesta la realidad de un cielo que existe, de un cielo real, de un cielo al que estamos también todos llamados. Y habrá momentos en que podamos disfrutar de esa relación con el Señor. El mayor regalo que Dios nos ha dado después de Jesucristo se llama salvación. Y esa salvación hay que guardarla, hay que preservarla, hay que con temor reverente cuidarla. Y se desarrolla precisamente por la santidad y esa vida espiritual. Así que no podemos estar indiferentes al pecado. Sería un error. ¿Cuál sería el otro error? Bueno, pues al que cae, entonces, como ocurre en algunas iglesias legalistas, hay que enseñarse con él, desarrollar un juicio, una disciplina, apartarlo de la Santa Cena, quitarlo de la comunión. Hay barbaridades que se cometen en el mundo que cuando yo escucho digo, Señor, ¿cómo es posible? Algunas personas en disciplina, en algún continente, no voy a decir ni siquiera el país ni el continente, pero cuando me decían esto me quedaba sorprendido. No es España ni es Europa, menos mal, por lo menos que yo sepa. Y resulta que al que ponía disciplina había un banco allí detrás. Juanma, levanta la mano. Bueno, por donde está Juanma, no significa nada con Juanma, ¿vale? A esa distancia ponía un banco y todo lo que estaba en disciplina tenía que ponerlo allí a la entrada. Y cuando entraba la gente, no podían saludarle porque estaban en disciplina. ¿Os imagináis? Alguno dirá, Esteban, una idea, ¿no? Suelta. Porque a algunos le encanta también, de alguna forma, enseñarnos con personas que de alguna manera no le corresponde la bendición de Dios. Y efectivamente, no le corresponde.
Cuando caemos, estamos tratando injustamente la gracia del Señor. El Dios Santo, el Dios Todopoderoso, ese Dios trascendente que decía Pedro, ese Dios se ha hecho inmanente, cercano a nosotros, y ahora tenemos posibilidad de tener comunión con Él por medio de Jesucristo. Cuando pecamos, estamos atentando con toda la injusticia del mundo contra esa santidad de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Pisoteamos a la persona, nos enseñamos, y aquí dice la palabra, el versículo, con espíritu de mansedumbre. Esa es la actitud. Esa es la actitud del corazón, sin superioridad, sin dureza y sin morbo espiritual. Decía el otro día hablando con unos hermanos, mi misión como pastor no es ser un investigador privado, un policía. No tengo que ser, ¿cómo se llama? Lo que se ha hecho famoso ahora también, la sección de la Guardia Civil que hace la investigación. La UCO, exactamente. No tengo que ser la UCO, haciendo investigaciones extraordinarias. No. Obviamente hay momentos también que hay que indagar para de alguna manera ayudar y entender también todo lo que ha compuesto. Pero el tema es esta palabra fundamentalmente, acompañar a la persona. Acompañar a la persona. Entender que hay situaciones complicadas. Entender que hay situaciones en las que realmente se requiere poder comprender no solamente las acciones, sino las motivaciones que ha llevado a esa situación. Necesitamos desarrollar esa actitud de hombres y mujeres mansos para no afectar lo que Dios está haciendo y esos procesos de restauración. Por eso acaba diciendo la palabra. Gracias, Pedro. Por eso acaba diciendo el versículo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es importante porque aquí lo que está manifestando un principio. Si yo de alguna manera, como vamos a ver después, lo que yo hago también es una siembra que de alguna forma va a tener también repercusión. Y entonces en algún momento, cuando yo manifiesto una actitud excesivamente rígida para confrontar el pecado de alguna persona, de alguna manera estoy también desarrollando actitudes, principios, que luego también se me va a señalar. Dice la palabra, no juzgue para no ser juzgado. Es decir, en la medida que yo señalo con un dedo, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Y esto también es importante que lo veamos. Claro que la palabra de Dios nos manifiesta que hay momentos también que se necesita para acompañar, comprender, entender lo que está pasando. Entendemos también que es desarrollar ese diálogo. Pero la cuestión es entender que no estoy, ni como pastor, ni ninguno de los responsables de la iglesia, ni ninguno de los líderes de la célula, no estamos por encima de nadie. Estamos al lado de la persona, acompañando. Nuestra misión como pastores no es hacer que tú crezcas porque te estire los huesos, sino darte el alimento espiritual, revelarte a Jesucristo, que realmente haya deseo de una comunión personal con el Señor, porque al final cada uno es responsable de su propia vida. Y en esa medida hay modelos pastorales que buscan también dirigir a la persona, decirle lo que tiene que hacer, y una intervención continua en el tema. Yo huyo de ese modelo pastoral, no es el mío como ya me conocéis, y creo que es algo equivocado, porque tenemos que llevar a la persona a la madurez personal, a su crecimiento, y cuando estamos diciéndole a una persona continuamente lo que tiene que hacer, es como un niño pequeño que nunca llega a crecer, porque siempre tiene que estar en obediencia a los padres. Lo que queremos es que no tengamos la iglesia lleno de niños o de niñas, sino de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que comprendan quién es su Dios, que maduren y que sepan también asumir las responsabilidades que le tocan en el nombre del Señor. Por eso es necesario considerarnos a nosotros mismos, y es por eso que también hemos de mirar siempre hacia arriba, porque tú y yo somos vulnerables y también podemos caer. Recuerda, la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de gracia. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia no es un museo de santos, no es un lugar de perfección. Algunos dicen, no, es que la iglesia, claro, y cuanto más gente venga, y cuanto más personas vengan nuevas a la iglesia, pues más todavía habrá situaciones difíciles que haya que afrontar. Y la cuestión es entender
que la iglesia no es un museo que no se toca, que no se puede de alguna manera mirar porque de alguna forma entonces podemos echarlo a perder. La iglesia es un hospital que se requiere interrelación, comunión, seguimiento, acompañamiento, sanidad, curas. Esto es la vida de la iglesia. Por eso es tan importante el trabajo que se desarrolla en las células, porque a nivel general, como iglesia, venimos aquí hoy domingo y es muy difícil poder aplicar muchos de los principios que estoy hablando, pero cuando llegamos a la célula durante la semana, y podemos abrir el corazón, podemos compartir nuestra carga, podemos también manifestar con total confianza también nuestras situaciones de debilidad. Entonces podemos entender que este lugar es un lugar terapéutico, un lugar de sanidad, es un lugar donde se permite también manifestar la debilidad y no necesitamos manifestar apariencia engañosa o hipócrita porque estamos llamados a ser libres en el Señor. La vida espiritual es una vida de libertad y no de esclavitud. Y el Señor ha traído libertad para nosotros para que podamos disfrutar plenamente de la vida espiritual y no sea una apariencia para que otros nos juzguen o nos señalen o digan si realmente nos validan o no nos validan. En el Señor somos libres para amarle y para bendecirle y ser verdaderamente hijos e hijas del Señor. No somos gente perfecta, pero somos personas que estamos siendo restaurados. O como se suele decir en internet, estamos en obra, ¿no? Esas páginas web que están también arreglándose. Estamos en obra, estamos permanentemente siendo restaurados. El segundo punto, versículo 2 al 5, que lo vamos a leer de nuevo, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. El versículo 2, sobrellevar la carga los unos de los otros. Versículo 5, que cada uno lleve su propia carga. Parecería una contradicción. Y aparentemente podía ser una contradicción. Pero permitidme aquí también ir al texto griego para poder comprender lo que aquí se está hablando. En el versículo 2, la palabra que se utiliza para carga es la palabra baré. ¿Repite conmigo? Baré. No sé si lo estoy pronunciando bien en griego, ni me importa. Lo que me importa es que entendáis el concepto, ¿vale? La cuestión es, esa palabra baré está hablando de cargas pesadas que nos aplastan. Enfermedad, duelo, luto, momentos de tristeza, ansiedad, problemas familiares, crisis económicas, cansancio espiritual. Una lista que podríamos estar toda la mañana hablando de cosas que de alguna manera son cargas que sí han de ser compartidas, que sí han de ser también llevadas a que juntos podamos de alguna manera recibir la gracia de los demás. Pasa un momentito, Yarisa, al anterior, por favor. Esa diapositiva me encanta, de llevando las cargas los unos de los otros. Esa es la visión de la iglesia. Porque todo lo que estamos aquí, estamos pasando, hemos pasado o pasaremos situaciones complicadas. Y cuando sembramos también relación, cuando sembramos compañerismo, cuando de alguna manera vemos la importancia de lo que es la vida de la iglesia, llegado el momento, entonces podemos recibir apoyo. Vuelve a la siguiente, Yarisa, por favor. Entonces, la palabra de Dios nos manifiesta que es importante que una iglesia, para que sea iglesia, ha de buscar llevar la carga los unos de los otros. ¿Cómo vamos a llevar las cargas si no conocemos? ¿Cómo vamos a llevar la carga si venimos el domingo solamente y estamos aquí un ratito juntos y ya después ya ni siquiera nos vemos? Por eso vuelvo a insistir, tan importante la vida en las células. Es el corazón de la iglesia, es el sentido donde realmente podemos conocer. Y qué bueno es que hay situaciones en las que yo como pastor es imposible que yo pueda estar atento a todas las situaciones de toda la iglesia. Ni siquiera el equipo pastoral en su conjunto. Pero qué bueno es cuando veo que en la célula se desarrollan situaciones, reacciones, acompañamiento, seguimiento, oración, intercesión, clamor, ayuno por personas, por enfermedades, por conflictos, por situaciones que humanamente llega un momento que es difícil llevar. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Mirad, dejadme decir, por favor, insistir una vez más a lo largo
de muchas ocasiones lo he manifestado, la vida espiritual no se puede convertir en una relación unipersonal de yo con el Señor y el Señor conmigo. Eso es el principio, pero el Señor Él mismo constituyó su iglesia. La iglesia donde se manifiesta una comunidad. No es un invento humano, es algo del Señor. No se puede decir, no, yo estoy bien con el Señor, pero no estoy bien con la iglesia. No es posible eso, porque si el Señor tiene su cabeza y su cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, yo no puedo estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo. Siempre digo esta broma, ¿no? Si yo le digo a mi mujer, cariño, me encanta de cuello para arriba, pero de cuello para abajo no me gusta. Esa noche duermo en el sofá seguro, ¿no? Hay crisis matrimonial. Porque no puede separar lo que es parte de sí misma. O me gusta todo o no me gusta nada. Y al Señor también es importante que entendamos esto, la importancia de poder amar a la iglesia. Habrá dificultad en cualquier congregación, en cualquier situación. Estamos compuestos por personas falibles, como decíamos anteriormente, pero la iglesia es algo hermoso. Lo ha hecho el Señor. La iglesia es diseño de Dios. La iglesia es propósito del Señor. La iglesia es la herramienta del Señor. La iglesia es lo que Dios te ha dado para que puedas disfrutar, crecer, avanzar y vivir una vida plena espiritualmente. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Por eso, Pablo dice, oye, una cosa es la carga que de alguna manera hemos de compartir, y en el versículo 5 habla de otra carga, que es, dice, cada uno llevará su propia carga. Ahí la palabra que utiliza es precisamente, ahí la tenéis, fortión. Repite conmigo, fortión. Esa palabra está como describiendo esa responsabilidad personal, una responsabilidad diaria en mi deber personal. Es de alguna manera lo que he puesto aquí también como una mochila personal, ¿no? Como algo que me corresponde llevar. Esa carga que obviamente me corresponde y no sería bueno que necesariamente tenga que compartirla si se dimensiona así. Yo tengo, como cada uno de vosotros, la carga de la familia, de la economía, la carga de lo que se desarrolla, en caso mío como pastor, pues lógicamente la carga que conlleva. Y hay cosas que Dios me la ha dado a mí, yo no puedo poner la responsabilidad en alguien, en lo demás. Eso es algo que me corresponde a mí. Y esa cuestión hay que separarla y diferenciarla. Una cosa es la carga baré, que obviamente necesitamos compartir, y otra cosa es la carga fortión, que me ayuda a crecer, a madurar y asumir responsabilidades en mi vida. En la iglesia nadie debe ser aplastado por sus cargas, pero tampoco en la iglesia nadie debería vivir sin asumir su propia responsabilidad. Los que sois padres también lo podéis notar. Un niño pasa de niño a adulto cuando asume responsabilidades. Cuando no asume ninguna responsabilidad, podrá tener el niño bigote con 40 años, pero sigue siendo un niño. Cuando los niños asumen responsabilidades, reciben trabajo, algunos papás y mamás no le dejan ni fregar los platos, ni recoger la mesa, creo que es un grave error. Los niños tienen que ser educados de principio también en responsabilidades de la casa, en distribución de las cargas, y de esta manera se le ayuda a crecer, a madurar, a entender lo que valen las cosas y a poder comprender la importancia de ser parte de un colectivo que se llama familia. Igual pasa también en la vida de la iglesia. Cuando hablamos precisamente de asumir, ayer estamos en Aperfosa, obviamente la visión social no es de un grupito que está en Aperfosa. La visión social es una identidad de Dios para la iglesia en conjunto. Y no solamente para la comunidad de amo cristiano. De mi perspectiva es general, para toda esta iglesia. Pero algunos tenemos un don especial, un llamado del Señor especial y desarrollamos esa función. Y generamos y articulamos instrumentos como Aperfosa para contribuir a alcanzar esos objetivos. Pero realmente es una responsabilidad de todos y no de unos cuantos. Y al asumir también esa responsabilidad, crecemos, maduramos y proyectamos el reino de una manera integral. Termino este pensamiento. No todo lo que tienes lo puedes resolver tú solo, pero tampoco todo lo puede resolver la iglesia. Esto contribuye también a ese equilibrio que Pablo era lo que estaba desarrollando en este punto. El siguiente es sembrar en el Espíritu. Leemos versículos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare,
sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La vida espiritual no es mágica. La vida espiritual es orgánica. La siguiente, Yarisa. La vida espiritual es orgánica. Es un organismo vivo. Y aquí lo que está manifestando es precisamente la cuestión, esto es. La cuestión importante de que hay consecuencia con lo que hacemos, hay consecuencia con lo que decimos, hay consecuencia con nuestro estilo de vida. Uno siembra y recoge. Y es verdad que entre la siembra y lo que se recoge hay un tiempo de silencio. Pero recuerda la importancia de que lo que sembramos siempre tiene resultado. Hay momentos que parece que no ocurre nada. Por eso dice el apóstol Pablo, oye, no desmayemos, porque a su tiempo, seguro que a su tiempo, si no desmayamos, al final cosecharemos. Si siembras hoy gracia, si hoy siembras perdón, si hoy siembra generosidad, si hoy siembra amor, quizá pueda que no parezca nada, pero al final lo que siembra es lo que recoges. ¿No ha pasado alguna persona que ha dicho, no, es que a mí no me llama nadie? Entonces mi pregunta es siguiente, ¿a cuántas personas has llamado tú en la última semana? ¿A cuántas personas has visitado o por cuántas personas te has interesado? Porque muchas veces reclamamos a otros lo que nosotros no estamos invirtiendo. La iglesia tiene que, pero la iglesia eres tú. Lo que tú siembras es lo que se recoge. No, es que yo no quiero, voy al culto y no quiero nada más. Bien, está bien, respetamos. Obviamente respetamos también la decisión de cada persona. Pero cuando uno siembra en comunidad, vive en comunidad, vive lo que significa la bendición de la célula. Claro que habrá algún momento en lo que no tengan ni paparrata de idea ni ganas de asistir a la célula, porque ese día esté cansado, esté agotado, lo que sea. Pero uno va sembrando, y de alguna manera cuando pasa un tiempo, cuando necesitas, te das cuenta que hay resultado, porque lo que uno siembra, uno al final lo recoge. Hemos de sembrar, como decíamos, todo lo que queremos después recoger. Y eso contribuye. Hablaba anteriormente Pedro también de la cuestión de la generosidad. Es un don la generosidad. Y sembramos generosidad y recibimos generosidad. Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos de cómo el Señor siempre, siempre ha sido generoso. Y a la medida en que nosotros somos fieles, el Señor es fiel. No damos por el beneficio que viene después, pero la promesa del Señor está ahí y siempre hay beneficio. Lo que Dios te dice no es que des, sino que tenga una actitud generosa, porque nuestro Dios es un Dios generoso. Y ese Dios entregó a su propio Hijo. Oye, es que yo no puedo perdonar. Es que es imposible perdonar. Entonces, de alguna manera, estoy sembrando falta de perdón. Y cuando siembro falta de perdón, al final, ¿en qué consiste la vida espiritual? En que Cristo me ha perdonado. ¿Y yo me lo merecía? No. ¿Tú te lo merecías? No. Cuando dejamos de sembrar también perdón, dejamos de ahondar en la gracia, dejamos de ahondar en la bendición, estamos como acartonando nuestro corazón, estamos como desarrollando una dureza interior, estamos como despreciando el amor del Señor. Y recuerda, no ha habido mayor injusticia en la historia de la humanidad que cuando Jesús se tuvo que crucificar en la cruz del Calvario. ¿Por qué? No por la humanidad, por mí, por mi pecado. Era una injusticia. Y su amor, su misericordia, su gracia dio lugar a que Él pudiera mantenerse y tomar la decisión de no bajar de la cruz y hacer que su gracia, 2000 y pico años después, se siga derramando sobre mi vida, sobre tu vida y sobre cientos de miles y millones de personas en todo el mundo. Su gracia se sigue derramando. Por eso, en base a esa gracia que hemos recibido, hemos también de sembrar en otros. Hay momentos en los que nos cuesta humanamente hablando perdonar, pero no se trata de la fuerza humana, se trata también de la bendición del cielo, se trata de la obediencia y se trata también de saber que cuando tú tomas la decisión,
el Señor te da la fuerza, el poder y la capacidad para hacer lo que humanamente es imposible. Pero no permita que tu vida se desarrolle en una falta de siembra, de perdón. Disfruta también de la vida espiritual, sembrando lo que sabe que también a su tiempo va a dar resultado. Porque de seguro que el que siembra, segará. El que siembra escasamente, dice otro texto bíblico, escasamente recogerá. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente también recogerá. Así que aquí tenemos también esta aplicación para nuestra vida. La iglesia que queremos tener mañana se construye con lo que sembramos hoy. Si sembramos crítica, cosechamos división. Es importante también entender que hemos de ayudarnos mutuamente, porque hay momentos en los que se desarrollan mecanismos. ¿Os imagináis una célula que esté llamada a bendecir? Que esté llamada a desarrollar ese lugar de seguridad, de apoyo, de motivación, de ilusión, de expectativa, que se convierta en un lugar de crítica. ¿Os imagináis? No imaginéis. Pensar qué resultado se puede tener al final. Porque dice aquí Pablo, lo que uno siembra en la carne, al final se recoge también de la carne, decía en el capítulo anterior. La vida en el Espíritu es una vida que se cultiva, que se desarrolla, y hemos de tener cuidado de esos enemigos que afectan esa vida espiritual. Si sembramos gracia, cosechamos restauración. Si sembramos indiferencia, cosechamos frialdad. Si sembramos amor, cosechamos también esa vivencia de comunidad. Por eso la ley de la siembra y la cosecha es un recordatorio de que nuestras acciones tienen efectos a largo plazo en nuestra vida espiritual y en nuestro bienestar espiritual. Como dice aquí, si yo planto limones, no puedo orar, Señor, este árbol da fresas. He plantado limones. ¿Y qué va a dar? Limones. Algo que es tan sencillo en lo natural, lo trasladamos al espiritual y nos divagamos. Por eso hemos de entender que es importante comprender que la vida espiritual es orgánica. Mirad, a mí me encanta, yo soy un apasionado también de los momentos de llamado. Creo que los momentos de llamado es un tiempo también donde el Señor habla, ministra, donde es como una respuesta a la palabra. Es un momento de intimidad en lo que podemos también derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿El problema cuál puede ser? Personas que vivan esto como si fuese algo mágico. Yo puedo vivir en pecado toda la semana, vivir desobedeciendo al Señor, vivir fuera de los principios bíblicos. Pero luego vengo el domingo, hay un llamado, me quebranto, derramo lágrimas y ya la vida ha cambiado. La vida no es mágica, la vida espiritual no es mágica, es orgánica. Lo que uno siembra es lo que recoge. Y los llamados contribuyen también para que el Señor nos lleve a arrepentimiento. Para también en estos momentos decir, Señor, yo quiero cambiar mi vida, ayúdame, porque con mi fuerza no puedo, pero Señor, yo quiero ser diferente. Y entonces desarrollar planteamientos y acciones para que durante la semana veamos ese cambio glorioso en el nombre del Señor. La cosecha no llega cuando quieres, pero siempre llega según lo que siembras. Porque lo que uno siembra es lo que recoge. Y para finalizar, vamos a ver la siguiente, por favor, gloriarse solamente en la cruz. Y quiero que vayamos a los versículos bíblicos finales de Gálatas, desde el 11 hasta el 16. Y es el final de la epístola. Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos decían que tenía ya falta de vista, entonces escribía con letras grandes. Algunos dicen que eso podía ser el aguijón, que luego también manifiesta en Corintios. Bueno, no se sabe. Pero él estaba como diciendo, oye, es importante lo que estoy diciendo. Porque todos los que quieren agradar en la carne, fijaros, esos judaizantes, esos que querían imponer cargas, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cuál es la cuestión? Rápidamente. ¿Por qué dice para que los judaizantes no padeciesen persecución a causa de la cruz de Cristo? Los judíos tenían como un estatus especial con los romanos. Entonces, tenían una relación especial y eso daba lugar a que ellos pudieran convivir también dentro del Imperio Romano. ¿Cómo se distinguía a los judíos? Por medio de la circuncisión. Los cristianos eran perseguidos.
Y ya empezaban también a ser martirizados. Entonces, si no se habían circuncidado los cristianos, no podían ser identificados como judíos. Y por lo tanto, algunos dicen, oye, para no padecer como persecución, entonces que todo el mundo se circuncide, todos los cristianos, y pasamos desapercibidos. Este era lo que subyacía ahí. Versículo 13. Porque ni aun lo mismo que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¡Wow! Mira lo que he conseguido. La iglesia, comunidad de cristianos, los varones se han circuncidado. Esto ahora, cuando yo vaya a Jerusalén, me van a hacer una estatua y van a ver la importancia de mi labor de espiritualidad y de extensión del reino. Esa era su gloria. Versículo 14. Y este es el versículo clave. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. No al Israel que los judíos querían seguir circunscribiendo al ámbito del Israel físico. Ahora el Israel espiritual es la iglesia del Señor. Y esto lo decía un judío precisamente. Y esta perspectiva es importante porque si no, permitimos, como ocurre en este tiempo, que hayan judaizantes que siguen trayendo enseñanza que de alguna manera Pablo en el libro de Gálatas y el Espíritu Santo, por supuesto, estuvieron rebatiendo hace 2000 años, pero sigue habiendo influencia continuamente de sus judaizantes. Y Pablo dice, acaba diciendo, versículo 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Mira, dejadme en paz con el tema este. Que queréis también ver marcas. Él ya había sido flagelado, había sido martirizado, había pasado dolor y sufrimiento. ¿Qué me vaya a contar vosotros a mí de historia, de cuento? El Evangelio no consiste en ese tipo de gloria humana, consiste en la gloria espiritual. Por eso ese versículo, volviendo también a ese versículo 14 con el que quiero ya cerrar la predicación, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos decir cruz y gloria y meterla en la misma frase y no nos sorprende. Pero la realidad es que la cruz, para el tiempo de aquel romano, cuando se escribió esta epístola, era una señal de vergüenza, era fracaso, era humillación, era precisamente lo antagónico a gloria. Y Pablo estaba diciendo, mi gloria no es humana, mi gloria está en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos cristianos en este momento están buscando su gloria en ser exaltados, en que le den like en las redes sociales, en que de alguna manera hablen y sean famosos, en que sean conocidos, en que sean también populares? Pero mi gloria, tu gloria, la gloria del creyente no ha de ser humana, sino ha de ser fundamentada en la cruz de Cristo. Por eso en la medida en la que crucifico mi carne, en la medida en la que yo también mi derecho lo pongo a los pies de Jesús, en la medida en la que yo puedo entender que vivo para Él y por Él, entonces puedo disfrutar de esa gloria del cielo y de esa cruz del Calvario y poderla unir, porque mi vida ha sido restaurada por la cruz del Calvario. Jesucristo tomó la decisión de amarme y aunque no me lo merecía, Dios derramó su gracia sobre mi vida y ahora puedo disfrutar como hijo de Dios de su comunión y de su vinculación. La cruz era vergüenza, era humillación, era fracaso. Y Pablo decía, aquí está mi gloria. Pon la siguiente, Yarisa, por favor. Estar crucificado significa renunciar a muchas cosas. Quizás a la autojustificación, renunciar a la superioridad. Hemos de redefinir el éxito. ¿Cuál es el éxito que tenemos como iglesia? ¿Que se nos llene? Claro que eso es muy bueno. Que tener punto de misión y levantar iglesia, claro que es muy bueno. Desarrollar obra social, claro que es muy bueno. Enviar misioneros hacia afuera, claro que es muy bueno. Pero ¿cuál es nuestra gloria? Y si no hay temor reverente cada vez que se viene aquí al culto, si no hay presencia de Dios manifestada, si no hay toma de decisiones de cambiar nuestra vida, de abandonar el pecado, si este lugar no es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, podremos tener esto lleno de gente, entretener a gente, desarrollar muchas actividades y no estar siendo fieles
al propósito del Señor en nuestra vida. Hemos de redefinir el éxito, porque no nos gloriamos en números, no nos gloriamos en influencia, ni tampoco en logros. Pablo decía que todo esto podía ser bueno. Algunas iglesias se glorían en su teología, y claro que la doctrina es buena, todo lo que he hablado es bueno, pero no es el centro de la vida de la iglesia. La cruz produce humildad, porque todos somos tabla rasa delante del Señor, somos iguales delante de la cruz del Calvario. Todos somos salvados por su gracia. Ninguno hemos sido gente especial, ninguno nos hemos levantado porque hemos hecho algo para el reino. Todas nuestras obras, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia. ¿Sabéis lo que son trapos de inmundicia? ¿A lo que se refiere? Las compresas de las mujeres. Es decir, todo lo que hacemos es lo que de alguna manera se desechaba como lo peor en ese momento. Ninguna de tus obras, por buena que sea, ni de mis obras, son suficientes para alcanzar la gracia del Señor. La cruz también produce gracia. Nadie puede mirar por encima del hombro. Y la cruz produce restauración. Y esa restauración también es importante que continuamente nos recuerde de dónde el Señor nos sacó. De dónde el Señor nos sacó. Llevo en el Evangelio desde el año 80, pastoreando desde el año 91. Pero continuamente recuerdo qué sería de mi vida si no hubiera tenido ese encuentro con el Señor. ¿Qué sería de mí si no hubiera tenido esa convicción de que su gracia no dependía de mi esfuerzo personal, sino de lo que Él decidió por mí? Y aun cuando hayamos andado alejados, incluso confrontando a Dios continuamente en nuestra vida, es increíble la gracia del Señor. Dios te sigue persiguiendo. Y algunos dirán, no, es que el Señor no me puede amar porque hay que ver lo que yo le he dicho, lo que he hecho yo contra Dios. Hay que ver la blasfemia que he dicho contra Dios. Hay que ver las veces que he huido de Dios. Hay que ver la cantidad que he criticado a la iglesia. Pero esa es la gracia. La gracia es escandalosa. Es que la gracia podría parecer, y es, de hecho, contraria a la justicia. Pero la cruz es donde la gracia y la justicia se besaron. Dios tiene un propósito con tu vida. Y es derramar su gracia sobre ti. Amén. Y por eso hoy estás aquí. Por eso hoy estás aquí. Y quizás puedas estar luchando contra pecados, debilidades, incluso luchando contra la muerte. Pero déjame decirte, el amor de Dios te ha alcanzado. Hoy has podido escuchar acerca de la cruz. Y hoy es el tiempo también en el que el Señor quiere restaurar tu vida, hacer catarquirzo, restaurarla no a una situación anterior, sino al propósito de Dios con tu vida. Hoy quiere desarrollar esa restauración plena e integrarte dentro del cuerpo de Cristo. Y como iglesia, quiero finalizar recordando la importancia de poder enfocarnos en una restauración genuina, en poder llevar los unos las cargas de los otros, en poder amar y en poder también perseverar, porque al final también veremos el resultado. Gálatas empezó definiendo el Evangelio, defendió el Evangelio y acaba precisamente mostrándonos cómo se vive el Evangelio. Porque una iglesia sana no es la que no falla, es la que sabe qué hacer cuando alguien falla. Es una iglesia donde el que cae encuentra restauración. Es una iglesia que cuando alguien sufre puede encontrar apoyo. Y vuelvo a reiterar qué importante es la labor perfosa. Cuando vienen personas sin ningún recurso económico, sin nada que llevarse a la boca en ese día, sin lugar donde dormir esa noche. Cuando no vienen no personas, sino familias enteras, que se te cae el corazón al suelo cuando ves las situaciones. Qué bueno es tener herramientas como Perfosa
que da lugar a que esa misma noche esa persona pueda dormir en un lugar seguro y sano. Recibir el alimento, y no solamente recibir cosas, sino recibir amor, recibir calidez y recibir un lugar donde refugiarse. Esto es lo que el Señor está haciendo en medio de su iglesia también con Aperfosa. La iglesia ha de ser un lugar donde se encuentra al perdido y donde todos encuentran gracia. Y acabo, ahora sí, la última, por favor. Hoy Dios nos llama quizás a recibir gracia, porque algunos de los que estamos aquí es posible que necesite ser restaurado, es posible que venga cansado por lo que sea y necesite también ser estimulado, o quizás ha sido herido con actitudes de otros hermanos, o quizás a lo mejor hasta mía. Este es el lugar de restauración de parte del Señor, el lugar donde hemos de encontrar esa gracia de forma continua. Pero también hemos de recordar que Dios nos llama a dar gracia de forma continua. Que la iglesia que no transmite gracia, que no aporta gracia, es una iglesia seca, es una iglesia religiosa, es una iglesia que se fundamenta en el pasado y no en el propósito de Dios presente y futuro. Tal vez Dios te está llamando a restaurar a alguien. Tal vez Dios te está llamando también a que estés pendiente de situaciones cercanas a ti. Tal vez en este tiempo, en esta semana, en la célula, Dios te va a mostrar alguna situación en la que ha de también llevar la carga de otro. No a juzgar, no a señalar, sino también a manifestarle el amor práctico que evidencia una espiritualidad genuina. No restauramos porque somos mejores. Restauramos porque hemos sido restaurados. Y porque sabemos de dónde el Señor nos sacó, podemos también andar y caminar con seguridad de que al igual que su gracia vino sobre nosotros en el peor momento de nuestra vida, dice Romano que aun cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Y si cuando estábamos en lo peor de nuestra vida, Él nos amó, ¿cómo no? Te va a amar ahora y a derramar su bendición, su gracia, su amor, su restauración, su bendición sobre tu vida. Dios es el Dios de la misericordia. Para nosotros, nuestra vida, cuando lo conocemos, consiste en darle a Él todo. Porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él le damos las gracias por la restauración. Y decimos, Señor, al igual que yo he sido restaurado, quiero que tú me uses a mí para restaurar a otra vida y poder vivir de esa manera un evangelio genuino para gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Antes incluso de empezar a cantar, cierra tus ojos. Creemos que la palabra de Dios tiene poder por sí misma. Creemos que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. No te precipites en salir, Por favor, ahora es un tiempo tan importante donde el Señor sigue trabajando. Estamos a tiempo. Si hay algo que tú en este momento entiendes que te separa del Señor, la llave de esa puerta para que se abra es: Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, no lo siento, pero confío en lo que hoy tu palabra y Esteban ha comentado, Señor, que tu gracia también se sigue derramando. Sé que no me lo merezco, pero derrama tu gracia sobre mi vida, Señor. Levántame, Padre amado, como un agente de restauración. Ayúdame a comprender lo que significa una vida espiritual genuina, Señor. No quiero vivir en una religiosidad. Quiero vivir en tu gracia, en tu poder, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú me has hecho libre y me has dado una nueva identidad. No soy cualquiera, soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Y he sido levantado del pecado, he sido levantado de la oscuridad. Y ahora vivo, Señor, a tu lado, mi Dios. Y es por eso, Padre, que hoy, Señor, es un tiempo de gracia. Hoy te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi fuerza, mi energía, mis proyectos. Te entrego, Señor, mis limitaciones. Te entrego, Señor, todo lo que de alguna manera puede impedir. Y te pido, Señor, que Córdoba pueda conocer tu gracia
también a través de mi vida. Derrama tu gracia, Señor. Derrama tu gracia. Y cierra tus ojos ahora. Y mientras tanto que cantamos, tú también puedas seguir orando al Señor y dejando que el Espíritu Santo te pueda hablar en este momento.